Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Bueno, seguridad lo que necesito yo hoy. Bueno, muchachos, esta mañana, gracias muchachos. Esta mañana el pastor Walter nos predicó sobre la tentación sin pecado. Quienes predicamos siempre le pedimos a Dios confirmación de lo que nos ha mostrado. Y espero que poder transmitirles a ustedes, porque es un complemento a la prédica del pastor Walter. Entonces los invito para que ustedes entren a YouTube, al canal de Casa Sorreco Cali, y allí pueden verla, la prédica, compártanla, y con lo que ustedes van a escuchar hoy, espero que tomen nota y se den cuenta que es un complemento muy bueno. Sin embargo, tengo como unas 3 frases que esta mañana el pastor nos dijo y quiero que ustedes la recuerden. La primera que voy a compartir, pero que es como parte de la última de la prédica, es: el paraíso se perdió en un jardín, pero se recuperó en un desierto. ¿Qué significa? Vean la prédica. La tentación ataca tu identidad y tu necesidad. Esa es otra frase. Y el propósito de la tentación es destruir la verdad. Entonces, lo que Dios me regaló hace rato es acerca de cómo Dios nos provee la fuente para que nosotros, como hijos suyos, podamos ser victoriosos. Entonces, por esa razón, es un complemento. Más tarde les cuento otro complemento de lo que Dios confirmó. Entonces, por ahora, por favor, levanta tu Biblia y la espada para que confesarle a Dios lo siguiente. Di conmigo: amado Padre Celestial, esta es mi Biblia y sé que es el manual que has dejado para que allí yo encuentre tu voluntad, te conozca a ti y sobre todo las instrucciones para que mi vida diaria sea guiada por ti a través de la revelación que a mi espíritu le concede tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Amén y amén. 2025 es el año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Y cada mes tenemos una de las virtudes. Los que estuvimos en la Cena de Amor sabemos que está basado en el Salmo 15. Y la virtud de este mes es la verdad. Entonces, el eslogan para este mes es: si hablo verdad, soy ejemplo dentro y fuera del templo. Entonces, quiero recordarles que la verdad es la suma de las palabras de Dios. Entonces, y que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso tengámoslo en cuenta durante toda la prédica. Entonces, para iniciar, los invito al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Lo leemos, oramos e iniciamos este tiempo del servicio tercero del mes. Es el primer servicio tercero y Dios me ha regalado el primer servicio también del mes pasado o antepasado. Juan 7:37, ¿lo tenemos? Amén, con alegría, muchachos, vamos, 1, 2, 3. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Amado Padre Celestial, Señor,
Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das hoy, Señor, como miembros de tu cuerpo, como hermanos en la fe, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que prepara nuestros corazones, Señor, para que esa semilla que es tu palabra, Dios, quede sembrada y con tu ayuda, Señor, la cuidemos para que en el tiempo oportuno dé el fruto esperado por ti, multiplicado al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Dios, sabemos que tu palabra es la verdad para nuestras vidas y que la suma de ella, la que nosotros debemos siempre pedir, que lo tengamos en cuenta para que el Espíritu Santo nos revele decisiones que debemos de tomar y sobre todo, Dios, el aprender de tu voluntad y conocerte a ti cada virtud. Gracias, Dios. Amén y amén. El título de la prédica que Dios me ha dado es Fuente Plena. Y les comentaba que también hace 8 días el pastor Johnny, su prédica fue Mi Plenitud. Y dentro de todos los puntos que el pastor mencionó, le faltó uno. Yo le di gracias a Dios porque ese era el tema de mi prédica, que es la plenitud del Espíritu Santo, que es nuestra fuente plena de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, volvamos a leer Juan 7:37, que dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Investigando sobre esto, ¿por qué ese día, ese último día de la fiesta, en NBI se traduce como, o lo colocan como la fiesta de las enramadas? Otras versiones hablan de la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, perdón. Y se consideraba el gran día porque ese era el último día y los sacerdotes le daban 7 vueltas al altar y recitaban, es decir, recitaban el versículo 5 del Salmo 28 que dice: Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Y lo repetían durante las 7 vueltas que daban. Entonces, ese se consideraba que realmente era ya la finalización de las fiestas y era lo que le pedían a Dios, que les concediera la salvación y la victoria. Entonces, en ese contexto, cuando estaban en eso, el Señor Jesús, quien ya hoy, hace 2000 años, pero hoy ya ha sido glorificado. Tomen en cuenta eso porque más adelante voy a recordarle este punto. Entonces le dice a los que estaban allí presentes, y también hoy nos lo dice a nosotros, que si tenemos sed de justicia y del reino de Dios, podemos ir donde Él, debemos ir donde Él para ser saciados. Saciados porque Él nos invita a ir donde Él y beber. Él hace referencia a algunos versículos del Antiguo Testamento que no lo vamos a ver, pero voy a decirlos despacio para que usted tome nota y lo confirme en su Biblia cuando usted repase la prédica. Están en Isaías, todo el libro de Isaías 12, versículos 2 al 3, Isaías 44, versículos 3 y 4, e Isaías 58, versículo 11. Allí se describen las bendiciones que acompañarían al Mesías. Mesías también hay un sinónimo que es Cristo, y los dos, el uno viene del hebreo y el otro viene del griego, los dos significan ungidos, es decir, que Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es Cristo. Entonces, de ahí donde vemos que en el Antiguo Testamento se anunció la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, hoy quiere Dios que lo tengamos en cuenta. Sigamos con el versículo, por favor, Juan 7:38, que dice, complementando el anterior: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Allí está complementando, nos recuerda que Él dijo que el que tenga sed, vayamos donde Él a beber, y lo que Él nos da de beber, entonces va a estar en nuestro interior y brotarán ríos de agua viva. Esa agua viva
implica para nosotros el ir donde Él es ser sus discípulos. Les quiero recordar que la palabra de Dios dice en Juan 8:31 que Jesús dice que cuando nosotros nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, fieles a su palabra, seremos sus discípulos. Y siendo sus discípulos nos permitirá conocer la verdad y esa verdad nos dará libertad. Vamos a mirar un poco más adelante este punto de la libertad. Y Jesús mencionaba allí que de su interior brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Es bien claro que ese texto como tal no está literalmente en el Antiguo Testamento, pero sí es una interpretación del Señor Jesús de algunos versículos, por ejemplo, del Salmo 78:16, que no lo vamos a leer, y de Isaías 58:11, en el cual hace referencia a ese río de agua viva, que cuando vemos la palabra de Dios, finalmente vamos a encontrar que es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Y para complementar los dos versículos anteriores, vamos a leer Juan 7:39, que es donde nos da una explicación de lo que he conversado hasta ahora. Versículo 39, con esto se refería al Espíritu, y aquí hago un pequeño recorderis. Cuando en la palabra de Dios, cuando en la Biblia aparece la palabra Espíritu con la letra E en mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, podría yo leer que con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Es decir, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo tenemos en nuestro corazón, y aquellos que todavía no lo han hecho, por favor tome nota para que Dios le muestre a usted qué es lo bueno. Luego dice, hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado todavía. Es decir, cuando Jesús resucitó y fue glorificado, entonces a partir de ese momento, vamos a revisarlo y acordarnos, cuando Él dijo que se iba y iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces nosotros, el día que hicimos la oración de fe, que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahí vino a morar también el Espíritu Santo, está en nuestro interior, es decir, que tenemos la facultad de lo que Dios habla. Cuando habla de ríos de agua viva, entonces Dios me llevó, tampoco lo tengo allí, a Juan 4:14, donde es parte del diálogo que tiene con la samaritana, en la cual recordemos ese evento en el cual le dice que le debe tomar entonces de esa agua, y Jesús le dice que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces agua viva sería equivalente a vida eterna. Entonces eso está disponible para nosotros y debemos estarlo disfrutando. Lo que Dios quiere es que hoy nosotros entendamos que también recibimos el Espíritu Santo y por ello tenemos la capacidad de experimentar el brote de ríos de agua viva en nosotros y la manera con la cual experimentamos la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Plenitud y llenura es un sinónimo, entonces son sinónimos, entonces al final vamos a mirar un poquitico de eso, cómo lo vamos a utilizar. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que hablan de eso, pero no los quiero leer por falta de el tiempo. Di conmigo entonces, creo en Jesucristo y lo he aceptado como mi Señor. También reconozco y confieso que Él es mi Salvador y que el Espíritu Santo es mi fuente plena que me llena con todo su esplendor. Allí incluí obviamente el título de la prédica, es mi fuente plena. Entonces di conmigo, tú Espíritu Santo, eres mi fuente plena. Y Dios es inagotable, es la fuente que nunca, nunca se va a agotar. En alabanza escuchábamos que nuestra fuente inagotable de amor. Hoy vamos a mirar otras cosas, pero hay muchas cosas que Dios nos da a través del Espíritu Santo. La revelación de su verdad, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella, nos muestra la verdad. Y la verdad
es la que hace que los engaños se vayan de nuestra mente, que la tentación que nosotros no caigamos en la tentación, sino que al contrario, obedezcamos a Dios y recordemos el poder que Él nos da para ello. Ok, entonces, ¿qué nos permite la experiencia de la llenura del Espíritu Santo? Vamos a escudriñar la palabra y vamos a repasar algunos versículos en los cuales nos muestra qué es experimentar esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, porque de esa manera podemos cultivarlo o mejorarlo, o recibirlo si es que nos damos cuenta que lo tenemos nosotros. Entonces, para ello los invito a que tomen nota del primer punto. Con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo podemos oír la voz de Dios. ¿Y dónde está eso, Jorge? Apocalipsis 2:29. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Recordemos que este mismo texto en Apocalipsis aparece 7 veces, una por cada una de las iglesias a las cuales Dios le dijo a Juan que se dirigiera. Y en ese punto completo, cuando le dijo que oigan, entonces hablaba y destacaba lo que le agradaba a Dios de cada iglesia y lo que no le agradaba. Y hoy Dios quiere que nosotros entendamos que somos miembros del templo de Cristo y que también cuando escuchamos su palabra debemos de pedirle que nos muestre qué le agrada de nosotros y qué es lo que no le agrada de nosotros, para que de esa forma nosotros podamos arrepentirnos, confesarle ese pecado, arrepentirnos, recibir su perdón y vivir en la libertad que Jesús nos dio en la cruz. Amén. Entonces, siendo nosotros los que hemos aprendido que al conversar con Dios es en doble sentido, que hablamos con Él y Él nos habla a través de la palabra, debemos aprender a oírlo. Creo que ustedes me han escuchado varias veces que cuando yo entendí, ya hace muchos años, que Dios es el dueño de todo y que nosotros únicamente somos mayordomos, porque Él también es nuestro dueño. Él es el que nos ha dado dones, talentos, recursos, muchas más cosas. Nosotros debemos ser mayordomos fieles de lo que Él nos ha dado. Entonces, como mayordomos debemos consultarle absolutamente todo. No podemos hacer las cosas independiente de Él. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos darle crédito, porque es el Espíritu Santo, cuando rumiamos la palabra, cuando disponemos nuestro corazón a entenderla, entonces nos va a revelar esa verdad, nos va a mostrar el camino y sobre todo nos va a dar la sabiduría para poder poner en práctica los dones y los talentos y los recursos que nos ha dado. Entonces, pero debemos hacerlo siempre con la intención verdadera de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar a Dios. No es solo orar, no es solo de aquí para allá, es escucharlo a Él siempre. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender que la palabra es para leerla, escucharla, meditarla o rumiarla y ponerla en práctica para que nuestra vida sea construida sobre la roca. Di conmigo, por favor, cuando en la palabra de Dios meditamos y nuestro corazón le entregamos, nos prepara para que su revelación oigamos. Lo oímos con nuestros oídos espirituales, vemos con nuestros ojos espirituales. No es de solamente oírlo físicamente, sino permitir que el Espíritu Santo con su poder nos la haga viva en nuestra vida, para que nuestra forma de actuar sea conforme a los principios planteados por Dios para cada uno de nosotros en su palabra. Segundo punto, ¿para qué tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida? Para nutrirnos integralmente. ¿Dónde lo encontramos, Jorge? Lo encontramos en Efesios 3:16, que dice: le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser,
¿Qué es fortalecer? Es nutrirnos. Nuestro ser interior, que es el alma, que es el espíritu, es la que necesita nutrirse de la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos nutrirnos de lo que Él ha dejado consignado en su palabra para que nosotros recibamos esa nutrición. Es equivalente a la nutrición física, ¿cierto? Nosotros vamos a un nutricionista, nos da unas maneras de preparar o de qué es lo que hemos de consumir al desayuno, al almuerzo, a la comida y otras cosas, y si no lo ponemos en práctica, pues definitivamente el tratamiento no sirve. Dios quiere que nosotros llegamos donde Él para que Él nos nutra. ¿Y cómo nos nutre? Cuando rumiamos, cuando asimilamos su palabra y nuevamente con el fin, con el propósito de hacer su buena, agradable y perfecta voluntad, que está de acuerdo con los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos, estamos nosotros requiriendo y tener hambre y sed de Él. Y nos da su palabra. La palabra es la que nos llena, la palabra es la que satisface nuestras necesidades interiores. No nos basta, y esta mañana el pastor nos compartía que la tentación a veces, cuando el mundo nos jala, entonces como que a veces nos desviamos de la mirada y vamos a mirar el éxito de nosotros a la manera de Dios, porque queremos tener más dinero, porque queremos tener más poder, porque queremos que nos alaben, queremos que muchas cosas que el mundo es la manera como mide el éxito. Dios dice, eso no va, tiene que estar conectados conmigo. El año pasado Dios le regaló al pastor Darío para nuestra iglesia que siempre con Dios en contacto. Es decir, que no debemos nosotros perder ese contacto con Dios. Y eso es lo que se llama oración, comunión con Dios. La comunicación y hacerlo todo con Dios y para Dios. Amén. Entonces, nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo penetre, que vaya hasta el último rincón, que nos revele diariamente cuando hacemos el devocional, cuando hacemos el balance de nuestro día, que nos revele qué cosas nosotros todavía no le hemos entregado a Él. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que le desagrada de nosotros, pero también lo que le agrada y por consiguiente nosotros podemos seguir adelante con Él. Hemos escuchado que cada vez que nosotros leemos su palabra, debemos ponerla en práctica para que nuestra vida siga siendo edificada sobre el fundamento, sobre el cimiento que es la palabra de Dios, que es la verdad, para que de esa forma podamos afrontar toda dificultad que se nos presente, porque son obstáculos que Dios permite para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza en Él. Necesitamos mantenernos siempre y ahí está el Espíritu Santo fortaleciéndonos. Entonces, cada vez que nosotros podemos entender que el proceso es, y permítame esta gráfica que siempre les he mostrado a ustedes, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esa es la parte física, el cuerpo. La parte no física, no material, es el espíritu y la mente, y el alma. El alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. La voluntad es la toma de decisiones. Las emociones son los sentimientos, en la mente están los pensamientos y es el Espíritu Santo que cuando nosotros leemos su palabra, meditamos en ella, entonces le revela a nuestro espíritu esa verdad y esa es la verdad que renueva nuestra mente. Al renovar nuestra mente manejamos diferentes nuestros sentimientos, no nos dejamos llevar por el sentimiento, sino que todo lo validamos con Dios, con su palabra. Las decisiones las tomamos con Dios y por consiguiente nuestro comportamiento refleja los principios y los valores que encontramos en su palabra. Entonces actuamos nutridamente, actuamos de acuerdo con lo que Dios ha planteado. Entonces, cuando nosotros miramos hacia otro lado, nos enfocamos, pues caemos en el pecado de no obedecer a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros siempre recibamos de Él para poder que todo nuestro comportamiento, que es el reflejo, el resultado de este proceso, espíritu, alma y
cuerpo sea realmente siempre con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces di conmigo, con la llenura del Espíritu Santo, Él me fortalece interiormente, renueva mi mente, me sana emocionalmente y me nutre integralmente. Entonces, por esa razón, la sanidad interior es muy importante. Es la palabra la que tiene el poder de sanarnos a nosotros. No podemos seguir arrastrando con heridas, con aquello que nos hicieron hace años. No, necesitamos entregárselo a Dios cada vez que vuelva a aparecer, porque Satanás sigue martirizando, quiere sacarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros, para distraernos. Entonces, Dios hoy nos recuerda que necesitamos siempre recibir su nutrición. Tercer punto, entender cuál es la voluntad de Dios. Con el Espíritu Santo, con la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso lo encontramos en Efesios 5, 17, 18. Dice, a ver si me ayudan a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Léanlo con entusiasmo porque esta parte es bien importante. Toda la palabra es importante, pero este punto quiero que lo escuche usted de su propia voz. 1, 2, 3. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no los escuché a todos. Le pido que por favor repitámoslo nuevamente, pero repítelo tú, por favor. Di conmigo nuevamente. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera frase dice, por tanto, no sean insensatos. Insensatos, hay un sinónimo que se usa en la palabra de Dios, que es el necio, el imprudente. Y justamente Mateo 7:24, que es donde Dios regaló el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, habla del insensato, del imprudente versus el que es sabio. Es decir, que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es el que es el hombre prudente, mientras que el insensato es el que escucha la palabra y no la pone en práctica. Y obviamente el que tampoco la lee, el que tampoco la quiere escuchar, porque entonces no puede ponerla en práctica. Y segundo, aquí dice claramente, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en la palabra de Dios es donde nosotros encontramos la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Dios nos hizo y Él conoce la situación de cada uno de nosotros en este momento. Hemos insistido en que el mismo versículo que puedo escuchar o leer dentro de un año, dentro de 3 meses, dentro de un mes, dentro de una semana, me habla diferente porque mi situación es diferente. Bien sea que haya progresado o que haya echado hacia abajo. Dios nos lo va a recordar y nos va a revelar qué cosas debemos hacer en ese instante. Es decir, que no podemos decir, no, yo ya me sé la palabra de Dios, entonces yo ya no tengo necesidad de leerla. Al contrario, volvemos a leerlo con la actitud de recibir el Señor, cuál es la voluntad de Él para nosotros en ese momento. Entonces, en este caso, Dios bien claro, sin anestesia nos dice, vea, no sean insensatos, tengan la llenura del Espíritu Santo, pidan la llenura, debo pedir la llenura antes de leer la palabra, para poder entender que revele la voluntad del Señor para nuestras vidas. Porque de esa forma, al conocer y tener la actitud de poder nosotros entender la voluntad de Dios, es para poderla cumplir. Esta mañana también el pastor nos recordaba que el Señor Jesús dijo que sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador. Y entonces, si nosotros queremos realmente entender qué significa ser hijos de Dios, entonces, porque hermanos de Cristo, entonces debemos hacer su voluntad. Y para hacerla debemos de conocerla. Y para conocerla debemos tener la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Di conmigo, con la llenura del Espíritu Santo,
tengo su plenitud en todo mi ser. A la voluntad de Dios me ayuda a entender y a su diseño original me permite volver y a Dios honrar y glorificar con mi proceder. Importante entender que Dios a nosotros nos está volviendo a ser la persona por la cual Él nos trajo a la tierra. Nos hemos desviado y cuando conocemos su voluntad, Él nos está ajustando para poder nosotros ir por el camino correcto, de hacer de nosotros la persona que Él sabe que debemos ser. Entonces, normalmente nosotros necesitamos estar atentos a la voz de Dios para que, como mencionaba al inicio, nos muestre qué le agrada y qué le desagrada. Obviamente lo que le desagrada es aquello que no está de acuerdo con su voluntad, aquello que no está de acuerdo con los principios que nos ha enseñado. Pero no tenemos que saberlo porque no es un cambio inmediato de todo, sino que todos estamos en ese proceso. Entonces necesitamos entender, no dejarnos engañar de Satanás. Es que usted no sabe la Biblia. No, Dios quiere que nosotros siempre dependamos de Él y dependiendo de Él vamos avanzando, madurando espiritualmente. Amén. Vamos para el cuarto punto. Libertad verdaderamente ejercer. Con la plenitud del Espíritu Santo, la libertad que Jesús nos dio en la cruz, podemos ejercerla. Entonces, eso lo encontramos en 2 Corintios 3:17. Léelo conmigo, por favor, en voz alta. Léelo conmigo. 1, 2, 3. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y el Espíritu del Señor, allí donde está, hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. La plenitud del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que somos libres. Gálatas 5:1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y el Espíritu Santo nos recuerda eso, para que vivamos en esa libertad. Y Gálatas 5:1 nos dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se vuelvan a someter al yugo de esclavitud. Entonces, es la plenitud del Espíritu Santo y es lo que, como mencionaba, es el complemento. Frente a la tentación, tenemos la llenura del Espíritu Santo y es la que dice, soy libre, no puedo caer en la tentación. No puedo hacerle caso al enemigo, no puedo hacerle caso a lo que el mundo quiere que yo haga, sino que realmente debo mantenerme firmes porque soy libre y el Espíritu Santo dice que el Espíritu es el que nos da la libertad o nos la recuerda que somos libres. Por consiguiente, di conmigo, soy libre y por lo tanto no cedo a la tentación. Dios anhela que nosotros permitamos y experimentemos esa llenura. Vamos a mirar más adelante que nos da el poder para hacerlo. Dios me permitió predicar tal vez hace unos 4 meses o algo atrás acerca del poder, y en el cual sabemos que el poder de Dios está en el Espíritu Santo, está en la palabra, está en el tiempo de oración, en la oración, porque es con nosotros mismos. Y Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que al nosotros hacer la oración de fe, le estamos diciendo, quiero depender de ti. Y cuando nosotros dependemos de Él, entonces podemos entender y recibir su libertad. El apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, nos afirma que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y eso es lo que nosotros entendemos, que Jesús está en nuestro corazón, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y también el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si vive en nosotros, dejemos que viva realmente, y por ende entonces somos libres y vivamos en esa libertad. Amén. Bueno, di conmigo, para la libertad verdadera vivir, la llenura del Espíritu Santo debo recibir. Su guía e instrucción debo seguir, someterme a Dios y al enemigo resistir. Aquí quiero mencionar algo importante.
Si Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Y Él anhela que nosotros le sirvamos siempre. Servirle a Dios no necesariamente es estar acá perteneciendo al ministerio. Nos gustaría que muchos de ustedes que no lo han hecho todavía tomen la decisión que Dios les muestre. Pero también donde usted trabaja, en su hogar, donde usted estudia, donde usted ejerce su profesión, efectivamente también es un siervo de Dios. Y por consiguiente debemos de tener siempre esa conexión con Dios y entender que el Espíritu Santo es el que quiere que nosotros tengamos sus instrucciones para poder servir bien. Ok. Y el quinto punto es poder divino recibir para bien servir. Poder divino recibir para bien servir. Romanos 7:6 dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios, con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Permítame, voy a extraer 3 cositas de acá. Entonces, nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que han tomado el curso de ADN y han sido bautizados, recuerdan que el bautismo es por inmersión y que lo que hacemos es simbólicamente cuando la persona entra debajo del agua, está muriendo con Cristo, y cuando sale, resucita con Cristo. Y ahí es donde entonces podemos decir que hemos muerto al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Entonces, aquí en este caso dice que al morir a los que nos tenía subyugados, que es parte de lo que Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y aquí queda clarísimo: a fin de servir a Dios, que es lo que acaba de mencionar las 3, que nosotros somos siervos de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Pero ¿cómo le servimos a Dios? El versículo lo dice claramente: con el nuevo poder que nos da el Espíritu. El Espíritu Santo, ese mismo poder, ese fue el que levantó y resucitó al Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos nosotros apreciar. Tenemos ese poder, pero para ello, para ejercerlo, necesitamos mantenernos en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos en contacto, esta figura de tener el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu se agota. Los enemigos, que son el mundo, la carne, que es la naturaleza pecaminosa, y Satanás, lo que quiere es que nosotros cortemos nuestra comunicación con Dios. Y por consiguiente, cuando caemos en esa trampa, entonces no estamos recibiendo de Dios. Entonces necesitamos mantenernos allí, conectados con Él, para poder recibir su revelación. Amén. Luego dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Oh, perdón, aquí creo que me adelanté. Con la... Y esto se me... Qué pena con ustedes. Aquí me pasé. No. Ok, listo, ya volvió acá. Entonces, con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo, Dios renueva siempre su misericordia, su amor, y hoy nos está diciendo que también renueva el poder. ¿Por qué? Porque el poder nos da lo necesario para cada día, lo necesario para que nosotros podamos recurrir siempre a Él. Siempre recordemos lo que sucedió en el desierto. El maná que mandaba era justamente la porción que cada uno necesitaba. Si tomaba más, ese que sobraba se podría. Si tomaba menos, se lo aumentaba. Pero es solamente recibir la ración diaria. Y por esa razón el modelo que nos dio Jesús en el Padre Nuestro dice que dame el pan de cada día, dame el poder de cada día, entonces para poder ejercerlo con Él. Entonces nosotros podemos entender que este versículo que hemos leído sobre el servicio tiene relación con el que vimos anteriormente. Ok,
El quedar nosotros libres de la ley no significa que no debamos cumplirla, sino que cuando decidimos amar a Dios, a Él le obedecemos, y al obedecerle a Dios cumplimos la ley y no vamos a tener ningún problema. Lo hacemos porque amamos a Dios, no lo hacemos para que no nos multen, no lo hacemos para que no me castiguen, no lo hacemos porque voy a quedar bien, no, lo hacemos porque amamos a Dios. Y el amor es el principal, es el punto inicial del fruto del Espíritu Santo. Ok, nosotros tenemos la capacidad de servirle a Dios con ese nuevo poder y podemos ser realmente plenos con la presencia de Dios. La plenitud del Espíritu Santo, como leíamos en el versículo de Efesios, es la que nosotros necesitamos leerlo, orarlo para cuando nosotros vamos a orar. Cuando vamos a orar, leer la palabra para que la plenitud esté allí y nos permita escuchar bien lo que Dios nos quiere decir. Ok, y hay un versículo que quiero que lo leamos, que está en 2 Timoteo 1:14, que viene hablando, hemos venido hablando del poder y ahora dice, con el poder, le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo, dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Entonces, aquí viene algo que yo quiero repetir, ustedes lo han escuchado varias veces, 2 Timoteo 3, 16 y 17, pero sobre todo el 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, hay otras cosas adicionales, tome nota y vuelva a leer los versículos en su casa, pero lo que quiero aquí destacar es que nuestra actitud cuando leemos la palabra de Dios, una de ellas es recibir la enseñanza. Y ese recibir es el que a mí me ha permitido compartirles en que nosotros necesitamos aprender a recibirle a Dios siempre. Dios siempre nos está dando y somos nosotros los que tenemos que pedirle que nos enseñe a recibir, porque cuando lo recibimos de la manera correcta es porque queremos poner en práctica y Él nos va a mostrar esa verdad que nos va a permitir actuar de la forma como le agrada a Dios. Entonces, aquí básicamente cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Entonces, Dios confía en nosotros y por eso nos revela la palabra para que la pongamos en práctica. Entonces, ¿esto de qué nos sirve a nosotros? Que cuando estemos en alguna dificultad, alguna transición que estamos haciendo, algo que nos coloca, entonces debemos recurrir a Dios para que nos recuerde la enseñanza o la nueva enseñanza que nos va a dar o nos muestre qué dones y talentos nos ha dado y no hemos sabido utilizar todavía o todavía no hemos descubierto cuál es. Lo que es claro es que cuando Dios ve que necesitamos algo y le clamamos por ese algo, Dios nos lo va a mostrar, de acuerdo con su voluntad, no de acuerdo con mi voluntad, sino que de acuerdo con su voluntad. Y de esa manera nosotros podemos entonces actuar para favorecerlo a Él. Amén. Di conmigo, si la gran comisión decido cumplir, al poder del Espíritu Santo acepto recibir. Y con todo mi ser a Dios voy a servir antes de la tierra partir. Para concluir, quiero compartirles un versículo que hace muchos años Dios me regaló y para este caso aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Por favor, búsquelo, márquelo en la Biblia, por favor. Deuteronomio 8, versículo 17 y 18. Este es uno de los versículos que ha marcado mi vida para que lo tenga en cuenta yo y quiere que hoy Dios permita que usted también lo tome en cuenta. Deuteronomio 8, 17 y 18 dicen: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. En momentos de abundancia, a veces tendemos a olvidarnos de Dios y creemos que es mi inteligencia, mi capacidad,
mi suerte y otras cosas. No, nosotros como hijos de Dios entendemos que todo viene de Dios y que necesitamos ser mayordomos fieles. Les he compartido a ustedes que cuando entendimos que Dios es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos, debemos de consultarle a Él absolutamente todo. Por consiguiente, entender que nosotros solamente somos mayordomos y Él anhela que nosotros seamos hallados mayordomos fieles. Existe una frase que hacía rato no compartía, eso desde la calle Quinta, Dios nos lo enseñó alguna vez, que es la definición de mayordomo. ¿Alguien se acuerda de esa definición? Edgar. Ya, mayordomo es dueño de nada, pero responsable de todo. Entonces, esa es una definición pequeñita que encontró mi esposa en un devocional y por consiguiente es parte de lo que Dios quiere que nosotros seamos conscientes. Y está basado también hasta allí. Llenura es el sinónimo de plenitud. Por lo tanto, lleno es sinónimo de pleno. ¿Y esto por qué le estoy contando que esto que es tan obvio? Para que repasemos lo que Dios hoy nos ha enseñado. Y vamos a arrancar por el último punto. El último punto dice, bueno, voy a arrancar diciendo, fuente plena, esto es la llenura del Espíritu Santo para poder divino recibir para bien servir. Para libertad verdaderamente ejercer. Para entender cuál es la voluntad de Dios. Para nutrirnos integralmente y para oír la voz de Dios. Dios me ha regalado un acróstico nuevamente para que usted recuerde los puntos. Lo hemos repasado del quinto al primero. Entonces, pleno es lo que nosotros necesitamos entender, que Dios está pleno en nosotros. Ok, oramos, muchachos. Ok, oramos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios Santo, por ese tiempo que nos ha regalado, en la cual, Dios, entendemos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, actúa en nuestra vida cuando nosotros somos conscientes que está presente en nuestra vida, Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios, pero sabemos que nuestra relación en cada momento es con los tres, pero que nosotros entendemos a través de la palabra que podemos recibir de cualquiera de ustedes para que nosotros podamos recibir plenamente la verdad, que es la verdad que está plasmada en tu palabra, Señor. Que la plenitud de tu Santo Espíritu sea evidente para nosotros, para que de esa forma, en cada momento de nuestra vida, cuando estemos tomando decisiones, cuando nosotros, Señor, estemos haciendo el devocional, cuando leamos tu palabra, Señor, que tengamos la actitud de conocerte a ti, Señor, para amarte más, para tener la actitud, Señor, de conocer tu buena, agradable y perfecta voluntad, para ponerla en práctica, Señor. Que nuestra actitud sea recibir tus instrucciones, recibir la verdad, Señor, para echar fuera todo engaño. Que tengamos siempre la actitud de validar todo pensamiento contigo en la palabra, Señor, para llevarla en obediencia a Cristo Jesús, Señor. Y si tú lo apruebas, lo seguimos haciendo, lo vamos a actuar. Y si no lo apruebas, lo desechamos en todo momento, Señor, porque sabemos que no te agrada a ti. Gracias, Dios, quedamos en tu presencia. Amén y amén. Hola, iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.